Yo quiero arrancar contextualizándolos un poco de dónde surge esto y cuál es el interés de la charla. Tenemos esta asignatura electiva de posgrado, abierta a todos los posgrados de la universidad, y allí nos hacemos una pregunta básica: ¿cómo es la discapacidad que aparece en las imágenes, no solamente del arte, sino en las imágenes que circulan en distintos medios? Y nos hacemos la pregunta de cuáles esas ideas que se construyen sobre discapacidad a través de las imágenes, bajo la idea que cualquier análisis o cualquier aproximación teórica o de tratamiento acerca de la discapacidad sería insuficiente si no pensamos en esas relaciones simbólicas que hay, y particularmente de las imágenes, que es lo que nos ocupa acá. Entonces, en ese orden de ideas les quiero mostrar algunas 4 imágenes que ilustran lo que nosotros hacemos en ese curso, para empatar con las ideas que han surgido y la discusión y el debate que hemos tenido entre los 3 que queremos compartir con ustedes. La discapacidad no existe. Ese destacado allí en la frase alude a una preocupación que ha sido transversal al curso, y es que no pensamos en que la discapacidad exista como una idea fija, como un objeto allí del cual las imágenes producen una imagen o un reflejo, sino que pensamos que a través de las imágenes se construyen esas ideas de discapacidad. Y por supuesto que el arte viene a interrogar eso de una manera radical. Uno podría hacer líneas, trazados de una cierta genealogía de representaciones que en el arte generan unas ciertas formas de representación, ya diciendo que esa palabra de representación es problemática, ¿verdad? En el arte occidental, por lo menos de la escuela europea, se pueden ver líneas claramente de uso, donde podríamos establecer que la discapacidad es un decorado. Lo que importan esas representaciones místicas o de la religión implica que se da brillo, que se connota la importancia de un personaje, de una deidad, pero lo que existe como discapacidad alrededor enfatiza ese carácter, es decir, existen allí como decorado. Es usual que en ese tipo de representaciones no exista una representación del cuerpo descarnado, porque allí lo que importa es una idea digamos, de destacar esa divinidad del sujeto del cuadro, como en este caso, que es de Augusto Querol, un relieve de San Francisco curando a los leprosos, ¿no? Entonces, allí se ve un énfasis en la composición que destaca la figura del santo. Lo demás es un acento que se necesita para destacar esa figura, y los cuerpos allí como en una cierta idealización. No, en estas representaciones no se esperaría que hubiera una representación de los cuerpos desgarrados o descarnados, ¿cierto? Porque también está asociado a ideas de la discapacidad como un mal que tendría en muchos casos la esperanza solamente de ser curado a través de una acción divina. Esas composiciones mutan luego a las figuras del poder, ¿no? Lo que antes reflejaba y destacaba la figura de un santo, ahora se deposita en las figuras que representan el poder, en sus buenas acciones, en cómo esas personas en la enfermedad, en la calamidad, en la falta, tienen el apoyo y el acompañamiento de una figura de poder, y con esto logramos transmitir una buena idea acerca de esa figura. Ese es un sistema que y ese esquema se sigue repitiendo de muchos modos. Uno podría hacer un trazado y podríamos decir que desde esas representaciones celestiales de lo divino, a través de las figuras de la religión, se trasladan al poder, y después tenemos una visión hacia una mirada crítica a lo que puede estar pasando con las figuras del espectáculo, ¿no? Entonces, esa traslación para nosotros ha sido interesante, y es sorprendente ver cómo ciertos rasgos de composición y de destacar esas figuras se vuelven, podríamos asumirlos como códigos en esas representaciones. Hay una frase de Carlos Reyero en un estudio que se llama La belleza imperfecta, que dice: el discapacitado en las artes visuales no es solo una metáfora, pero indudablemente también lo es, y a partir de ahí podemos tener una discusión muy amplia que espero que también aquí podamos abordar. La imagen que ilustra el afiche que nosotros trajimos para hoy es una imagen de Peter Bruegel el Viejo, que pintó en el año de su muerte. Y aquí hay algo muy interesante de esta imagen. Esta imagen reúne muchas cosas que son caras al análisis de las imágenes que refieren a la discapacidad. En la época que él pintó ese cuadro,
Eran poco usuales esas representaciones realistas de las personas ciegas. Y aquí él hace una descripción de 6 personajes ciegos que tienen una descripción muy realista acerca del asunto concreto que había sobre la visión de cada uno de esos personajes. A un personaje le han sacado los ojos, posiblemente por un castigo, por algún delito que cometió. Otros tienen ciertos tipos de enfermedades que Bruegel se encargó de detallar. Y aquí hay un uso del ciego como metáfora, a pesar de que, y fíjense, digamos que las representaciones de la persona ciega está hecha dentro de un carácter que puede producir lástima o conmiseración, ¿cierto? Eso era como una acepción general en ese tipo de representaciones. Aquí hay muchos simbolismos y muchas posibilidades de interpretar, donde también en esa imagen se puede acudir a una interpretación política. Se estaba viviendo un momento en esa época en Bruselas donde había una fuerte dictadura al imperio español. El duque de Alba hacía unos meses que había mandado ejecutar a una cantidad de herejes, esto era algo bárbaro, y pues seguramente Bruegel podría tener una preocupación política al respecto, con la parábola de los ciegos, algo así que como un ciego llevando a otros ciegos va al desastre, ¿no? Una metáfora de eso, pero digamos que las interpretaciones en eso son bastante más diversas. La iglesia, el hecho de que la iglesia en ese lugar donde hay justo esa partición de que los primeros ciegos han caído y los otros, hay como una gradación de ese vértigo de la caída, como que el último en su inconsciencia todavía no percibe el peligro que se aviene, como que es, de cierto modo la ignorancia de conocer lo que va a pasar, pues hace que él esté un poco más despreocupado que los que están más inmediatamente cercanos al hecho. La iglesia, al lado de la iglesia, al frente de la iglesia hay un árbol seco, ¿no? Que puede estar comentando algo que para Bruegel pudo ser la crisis de la iglesia en ese momento. Pero lo que compete, digamos, al asunto también de esta imagen en este contexto es ver algo muy interesante que confluyó en esa obra de Bruegel, de esa representación realista y detallada. Otros grabados, otras pinturas que mostraron ciegos en esa época casi siempre los representaban con los ojos cerrados, como un cliché, ¿no? Y Bruegel se detiene en la descripción realista. Por esa época aparecieron unos catálogos de enfermedades de la visión, había un catálogo que mostraba como 143 casos de tipos de enfermedades de los ojos, y pues Bruegel como que fue muy juicioso en detallar algunas de ellas, ¿no? Hasta aquí, digamos que en ese resumen, a nosotros en ese contexto de las preguntas que hacemos por las imágenes, nos preocupa cómo es que estas imágenes son depositarias y a la vez promueven o generan ideas sobre la discapacidad. Generalmente la conmiseración, la lástima, el horror ante la deformidad son las características que prevalecen en esas representaciones. Pero ya en la sola enunciación, en el artículo de la discapacidad, empiezan a haber problemas, ¿no? La representación del cuerpo discapacitado. ¿Eso qué es? ¿No? Puede aludirse a la representación de la historia de la discapacidad en el tiempo. No existe un cuerpo de la discapacidad, luego la expresión misma ya genera problemas. Mi invitación a David y a Juan Carlos tiene que ver con eso, cómo nosotros desde un lugar que hace falta y que es indispensable y que es necesario en cualquier análisis sobre la discapacidad, que es la perspectiva que aporta el arte, empezamos a interrogar categorías como cuerpo, como falta, como prótesis, como el cuerpo sano, y a través de esas categorías también interrogamos la mirada, que es la que construye esas nociones. Entonces ya yo quiero pues iniciar el diálogo con estos dos maestros para que empecemos a abordar esas categorías desde lo que implica la representación o la presencia, porque sabemos que es problemático también el término de representación y eso va a entrar en crisis también en la charla, del cuerpo de la discapacidad en el arte. David hemos hablado de unas categorías allí sobre el cuerpo que quiere mostrar el arte, el cuerpo que se oculta, el cuerpo en la medicina, en fin, y quisiera que empezáramos desde ahí, David, y podemos iniciar ese conversatorio. Bueno, no es gratuito que se me rompió las gafas en este momento, entonces para hablar de prótesis y de extensores del cuerpo, entonces si se me caen tendrán que disculpar porque tengo que volverlas a poner. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Carlos y en general, pues obviamente a la maestría y a las asignaturas que se ocupan de, digamos, de poner
en actualidad y pensar el estatuto, si es que uno pudiera hablar de eso, de un estatuto de la discapacidad, o sea, un lugar, si es que lo hay. Y seguramente sí lo hay, porque si hay una historia y hay una teoría que tiene que ver con la manera como se ha visto la discapacidad, no la hemos pensado y se la han pensado desde muchísimos lados. Uno de ellos, obviamente, la ha abordado el arte y precisamente eso dio pie a que las tres palabras que intentamos armar fuera cuerpo, arte y discapacidad, no como incluso como un conector, sino más bien como unas esferas que en este caso intentamos buscar una cierta coherencia interna que de pronto no la tienen, pero vamos a tratarlo. Es lo que vamos a hacer. Entonces, si me pierdo, que suelo perderme, Carlos ¿cómo? Como los ciegos. Entonces, inexorablemente, como se ve en esa parábola, puedo caer a un abismo. Ustedes están ahí para recordarme o que estoy perdido o caer en eso inexorable del tiempo. Hay varias cosas que seguramente vamos a tener que desarrollar de manera transversal y es qué es cuerpo, qué es la vulnerabilidad, qué es la discapacidad, detenernos un poco sobre el problema de la mirada y el problema del sujeto. Yo creo que lo habíamos hablado así, que en la charla vamos a tratar de que eso está atravesado allí y que algunas de ellas necesitarán una mayor definición que otras. Lo otro es hacerse algunas preguntas, por ejemplo, y otra están más del lado de unas premisas, por ejemplo, que el cuerpo no es la anatomía. Esa es una premisa importante que creemos o que entre los tres definimos. La otra tiene que ver con cuál es el espacio del cuerpo en el arte, pero digamos que obvio que vamos a tratar de mostrar ejemplos y de ese lado voy a mostrar algunas imágenes. Ese cuerpo en el arte relacionado precisamente como a los artistas nos ha interesado el problema de la discapacidad, pero antes que la discapacidad, lo raro en el cuerpo y tiene que ver con lo singular del cuerpo. Y entonces ahí seguramente muchos de los artistas que están acá se van a sentir un poco más cómodos y van a tratar de entrar en situación en lo que estamos proponiendo. Lo otro es que me parece importante definir cuándo hay cuerpo, y cómo se pronuncia el cuerpo de la discapacidad. Al decir se pronuncia es cómo se oculta o se devela el cuerpo en la dis y por eso ponemos el paréntesis siempre que lo mencionemos. Estamos hablando de ese paréntesis que seguramente en el transcurso de la charla van a encontrar ustedes pues, la razón por la cual está puesto allí. Y digamos que otra de las preguntas es posible ante la crueldad sobre los cuerpos acudir a su sublimación, a su representación simbólica. Y entonces, claro, ahí otra vez es el lugar del arte en esa sublimación y esa representación simbólica del cuerpo. Pero faltaría ver la efectividad del cuerpo en el arte precisamente ante la realidad misma y la crueldad que se esgrimen sobre los cuerpos, y más en nuestro país. También como otra premisa, y considero que puede ser incluso nombrada al final nuevamente, el arte hoy no acude a representar el cuerpo. Y entonces ustedes dirán, entonces, ¿para qué trajo todas estas diapositivas? Porque el arte en ese momento, bueno, siempre se ha interesado por mostrar el cuerpo sin adornos, más como mostrando, y hablábamos con Patricia de eso, que es contrario a la religión. El arte le interesa mostrar, incluso que penetrar y llegar a los agujeros del cuerpo. Y cuando estoy hablando de los agujeros del cuerpo, estoy hablando de lo más primario del cuerpo, que tiene que ver con la boca, con el ano, con los genitales, tiene que ver con los oídos, con los ojos, digamos, los orificios que tiene el cuerpo. Pero además de esos orificios, también al arte le interesa las manchas negras del cuerpo, las manchas de la enfermedad,
sobre la piel. Eso también le interesa al cuerpo, pero habría que mirarle si en ese interés, cuál es, digamos, lo que impulsa ese interés del arte de llegar como a estas consecuencias. Porque hablábamos con Juan Carlos en ese momentico antes de empezar, que el cuerpo no ve el arte no ve una malformación en el cuerpo, sino ve lo singular. Y es ahí tal vez donde por eso tiene lugar esta charla. Voy a nombrar como 4 cositas que me interesan y luego voy a proponer la estructura de diálogo que vamos a tener. Al arte le ha interesado el cuerpo raro, bueno, lo que decía los agujeros, pero digamos que si vamos a mirar un poco la historia del cuerpo en el arte, que no quiere decir una linealidad, quiero aclararlo, porque es una serie de momentos como unos fulgores que aparecen y desaparecen, pero al cuerpo y una simultaneidad en estos puntos. Al cuerpo en el arte le interesa la belleza, le interesa el cuerpo herido y el cuerpo desfigurado y el monstruo le interesa. Le interesa el cuerpo técnico de las máquinas y en esto iremos a hablar del cuerpo 2.0 y el cuerpo del cyborg. Y el cuerpo, pero siempre referido como a ese límite entre el cuerpo sano, el cuerpo enfermo, la malformación, y en ese caso lo minus válido, o sea, lo menos, ¿sí? Referido a eso, y la discapacidad también. Y el cuerpo del sujeto, el cuerpo del performance, que es un poco con relación al agotamiento de la representación del cuerpo en el arte y la necesidad de presentar el cuerpo, que está del lado del performance, donde el cuerpo del artista es la propia pantalla y entonces ese es el soporte. Entonces, dividimos la charla un poco, quería como hacer esa, no sé si me falta algo, que seguramente sí. Juan Carlos es el encargado de todo el equipo de hacer las definiciones y nos lleva hasta atrás y nos trae, digamos, de una manera siempre muy, muy enriquecedora con relación a una serie de definiciones. Pero voy a permitirme presentar 3 apartados que me parecen importantes y es hablar primero del cuerpo para ser vistos o cuerpos en el arte. Y ahí sí podemos ver algunas diapositivas en la medida en que vaya nombrándolo. El segundo momento, veámoslo así más bien como momentos, el cuerpo minusválido o el cuerpo para ocultar. El tercero, el supercuerpo, o sea, el cuerpo 2.0, o sea, cuerpos de exhibición y cuerpos del espectáculo. Entonces, digamos que esa es como la estructura que está también en las imágenes que vamos a presentar. Entonces, en ese primer bloque, o en ese primer nodo que vamos a desarrollar, el cuerpo para ser vistos, cuerpos en el arte, el cuerpo del hombre está hecho, pues básicamente, o está concebido en su momento a imagen y semejanza de Dios, pero también existe otro cuerpo que parece simultáneo ya en una categoría obviamente mucho más reciente, que tiene que ver el cuerpo y la pornografía. Si quieres los vas pasando un poco como en la medida, sí, en la medida. Es que este se bloqueó, si no iba... en ese primero, pues es el cuerpo en ese primero, volvamos un poquito a ese primero, es el cuerpo del paraíso, ¿no? Es el cuerpo de Dios. No hay, el hombre no, digamos, no se da subjetividad, si bien es un cuerpo subjetivo, pero no hay una conciencia de cuerpo más que para la gloria de Dios. Y en esa representación, el cuerpo, digamos, terrenal no merece ser representado más que un cuerpo sufriente, pero este otro cuerpo es el que, digamos, está dentro de el Renacimiento y algunos de los periodos de la historia del arte. Estoy hablando del arte de Occidente, obviamente, en ese sentido. Las 2 imágenes corresponden, una a Masaccio y la otra, la primera es a un fotógrafo contemporáneo que se llama Tim Walker, que es un fotógrafo inglés. Ya. Pero no sé. Es que ya se desbloqueó, pero no sé el código.
En la segunda, pues hoy, cuando estamos hablando del cuerpo de performance, hay 3 íconos del performance allí, del performance de la pornografía, que es Peter Berlin, la Chicholina y Rocco Siffredi. Son, digamos, dentro de esos cuerpos para ser vistos desde la pornografía y desde la noción de semejanza de Dios. En un principio, al arte le interesó el cuerpo como morfologías en la anatomía y en la disección. Veamos la siguiente. La auscultación no era permitida, aunque digamos ahí es interesante ver cuándo aparece la auscultación sobre los cuerpos para tratar de determinar la enfermedad, más allá de la mera apariencia, y era llegar al interior del cuerpo. Y en ese llegar al interior del cuerpo, en esa auscultación, igual, ¿no? Había una noción de que el cuerpo no podía ser tocado, sino que por eso incluso estos conos con que los médicos antes asumían, digamos, hacían la auscultación, era por el sonido, pero digamos, lo lleno, en este caso, por ejemplo, los pulmones debían sonar vacíos y no llenos, y así, o sea, de acuerdo al órgano tenía que o sonar vacío o sonar lleno, pero si pasaba lo contrario había una enfermedad, y era como ese sentido de prolongación. La disección pues aparece mucho más tarde, y pues las imágenes que estamos viendo ahí es lo que en esa representación de atravesar el cuerpo a partir de la disección, pues tenemos propongo esa serie de imágenes que están del lado de un artista contemporáneo que incluso murió en 1982, se me va siempre el nombre de él, y Rembrandt, que aparece en la primera imagen. Sí. Bueno, voy a tratar de ir un poquitico más rápido. Dice, la obsesión de la belleza y el desnudo se despliega en las construcciones civiles y en las casas de los patricios y los nobles. Los cuerpos corregidos por el arte son eternizados en el mausoleo, y ustedes ven que el lugar de la escultura fúnebre pues tiene una importancia radical que da lugar después a la aparición del museo. El desnudo se lanza como una forma de representación y como un género en el arte en donde se exponía el cuerpo no en obviamente no en la genitalidad plena, sino por ejemplo cuando se hacía escultura en ese momento, especialmente Renacimiento y Barroco, y incluso en el Gótico, el cuerpo se hacía desnudo y luego se vestía, bueno, al no ser que fuera mármol, ¿no? Pero luego se vestía, entonces había un conocimiento del cuerpo desnudo, pero precisamente por cuestiones de iglesia, el cuerpo terminaba siendo vestido. En el siglo XVIII y el siglo XIX, con la invención de las técnicas y las nuevas tecnologías de visualización del cuerpo enfermo, los bordes del cuerpo se expanden, el cuerpo explota en todas sus posibilidades, en la fotografía, en la pintura y en la escultura. Los nuevos recursos de la observación técnicos y mecánicos se desarrollaron en estos siglos y en el siglo XIX y XX como una necesidad de la ciencia, y ahí está Muybridge, creo que lo tengo por allí. Tal vez. ¿Qué pasó? No, no, miremos. Sí, pero bueno, podríamos ir y venir. El cuerpo se expande y explota en las posibilidades, especialmente cuando se da, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fotografía y los rayos X. Los nuevos recursos de observación técnicos y mecánicos se desarrollaron en esos siglos y en principios del siglo XX como necesidad de la ciencia. Después el arte tiene un interés particular en registrar la anatomía desde la enfermedad y desde el cuerpo sano. La fotografía, el cine también toma muchos de los adelantos de la ciencia, de la ciencia y de la técnica, y se hace, en ese momento es cuando digamos que es importante entender cómo el cuerpo se vela y se devela a partir precisamente, y en el arte de manera particular, a partir de esas desigualdades, de esos elementos que ayudan a ver y a interesarse por esas desigualdades naturales entre los cuerpos y la singularidad precisamente del cuerpo.
Entonces, el cuerpo del sujeto se afianza en su capacidad y destreza, pero también en la pura visibilidad del cuerpo enfermo. El cuerpo vulnerado no solo es objeto de estudio, sino es objeto de representación y materia prima del arte y en los procesos de creación. El segundo momento es el cuerpo del minusválido, y ahí sí están todas las imágenes, ¿sí? Están todas las imágenes que para ustedes en algunos momentos van a ser más familiares porque están traídas, digamos, con una cierta, ocupan básicamente 2 siglos, especialmente el siglo XX, el siglo XIX y el siglo XX. La anomalía es digamos, hay una especie de extrañamiento del cuerpo y separación entre el cuerpo producto de la enfermedad, pero en el arte se insiste mucho en mostrar esto, especialmente, por ejemplo, en la mirada, en los problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la cognición. Estos son unos cuadros de Teodoro de Géricault, donde se regodea un poco incluso, porque me parece que llega como a un verismo tal en ese problema de la mirada. No sabría si, por ejemplo, un médico, un psiquiatra puede leer, y ahí tendría que preguntarle a Juan Carlos, puede leer esta mirada en la cual el artista retrata la enfermedad en la anterior, no, en la siguiente, retrata el problema de la mirada, pero no solamente el tipo de discapacidad cognitiva, sino también la discapacidad física. Este es un cuadro de Rivera, el siguiente. Es un cuadro de Rivera donde el chico que está objeto pues, de la pintura tiene una malformación en uno de sus pies. Y otros artistas, por ejemplo, otra imagen de Bruegel, que es la siguiente, digamos que del lado de la expresividad, en la mirada de alguien que parece tener locura, digamos, insiste en esa mirada. Más adelante, pues, algunos de otros artistas mucho más contemporáneos, como Auerbach, ya entran de fondo pues, en esa expresividad ya no solamente del cuerpo representado, sino del cuerpo propio, y ahí tendríamos que hablar de un segundo cuerpo, que es el cuerpo del artista, el cuerpo que deposita, en este caso, una materia y que configura a nivel expresivo su propio cuerpo, pero que trata de mediar con relación a ese cuerpo que está representado. Yo no sé si tal vez dejamos un poco, porque sí me gustaría que Juan Carlos, bueno, miremos esta otra de las imágenes, no, la anterior y esta. Hablaba un poco de esos adelantos que hace Muybridge y que luego de una manera, digamos, de una manera muy productiva, digamos, utiliza Bacon y desarrolla a partir de estas imágenes que han sido producidas por Muybridge, sofisticando el problema de la cámara en la simultaneidad de la imagen, las utiliza en muchos de los cuadros que vamos a ver, que son obras paradigmáticas del siglo XX, como por ejemplo la siguiente, donde el cuerpo no tiene ninguna narrativa más, sino es ese cuerpo puesto dentro de ese espacio. Y lo mismo lo hace Wilkin de otra manera, a partir de estas imágenes, donde obvio que, bueno, los cuerpos que utiliza Wilkin son tienen dos procedencias. Una es, utiliza cadáveres para hacer una serie de naturalezas muertas, digámoslo así, y partes de cadáveres, un poco poniéndolos en situaciones que nos recuerdan pinturas. O sea, está el velo de la pintura de la representación del barroco, de representaciones barrocas. Pero en este caso, pues no es un cadáver, este es el cuerpo de un minusválido, y allí hay una serie de elementos que nos recuerdan la vulnerabilidad del cuerpo, y por eso queríamos hoy hablar de esa vulnerabilidad del cuerpo a partir de estas imágenes. Y estas imágenes y la siguiente, que
están del lado también de lo mitológico con Leda y el cisne. La persona que aparece allí pues tiene una serie de malformaciones, entre ellas seguramente el polio. Habría que entrar un poco ya a nivel médico de mirarlo, de mirar qué tipo de malformación es, pero adquiere otro estatus, la imagen adquiere otro estatus precisamente en ese desvanecimiento, incluso una especie no solamente en el borde de la imagen se desvanece, sino que en el uso del color y en la composición misma. Entonces, si bien hace una referencia a la historia del arte, la trae hacia acá y le confiere otro tipo de belleza a algo que pareciera ser siniestro. No es lo siniestro del cuerpo, sino el cuerpo puesto en un espacio como este, digamos, a partir de la imagen fotográfica y a partir, digamos, de ciertos elementos que configuran una narrativa dentro de la imagen. Y seguro que Juan Carlos nos va a recordar ahorita, o nos va a la siguiente imagen, hablar un poco con relación a estas imágenes y por aquí tenía alguna referencia a Mary Shields, pensé que iba a venir Edmond Castell. Ella dice, la ciencia puede engendrar monstruos, como por ejemplo ella lo hace a través de su novela en Frankenstein. Y David Lynch dice, pero la ciencia los puede salvar, en la película del hombre elefante. El tema de lo raro, de lo monstruoso, ha sido también tema del cuerpo en el arte, no solamente porque he puesto ejemplos que tienen que ver sobre todo en algunos casos con fotografía y otros con pintura, pero también en escultura, como la primera que mostró Carlos, es un relieve y muestra el cuerpo no en su plenitud, sino precisamente en su minusvalía. Y pues la siguiente imagen es la que pienso que también nos ayudará a hablar. Cuando estos cuerpos entran en los circos, salen del circo. Hay una anécdota bien especial que Mengele, el médico nazi, en algún momento cuando vio entrar a un campo de concentración 7 enanos, hermanos ellos, 2 hombres y 5 mujeres, dijo o se expresó en ese momento que iba a tener trabajo para 20 años. Y bajo esa sentencia uno pensaría que ese grupo de hermanos tendrían una muerte casi que inmediata, o por lo menos una muerte que iba a ser explorada y además manejada y manipulada en afán de la ciencia. Pero el hecho de ser singulares, el hecho de ser únicos los salvó de esa muerte que se pronosticaba desde el comienzo. Estaría el último bloque, el del cuerpo del cyborg, el cuerpo de la tecnología, el superhombre, y ahí veríamos como este tipo de cuerpos, que es ya ustedes saben la historia, y hay un link, ojalá que pudiéramos ver ese video. Y me parece que la foto es muy diciente, la foto que aparece en el otro lado de la imagen. Ese superhombre es un atleta de alto rendimiento que nació con algún problema de piernas. Sus padres decidieron, cuando era muy niño, amputarle las piernas, pero desde casi que a los 2 años empezó a utilizar prótesis y empezó a utilizarlas de una muy buena manera, se adaptó fácilmente y se convirtió en deportista de alto rendimiento, no solamente en atletismo, sino en otros deportes, por ejemplo en waterpolo y en deportes que eran también de contacto con grupos. Lo vimos y pues no sé si se pudiera entrar o en algún momento entrar al video, pero hay una serie de preguntas con relación a ese cuerpo, porque ¿cuál es el límite de ese cuerpo? ¿Parte digamos, de una deficiencia?
la ciencia y la técnica le construyen unas piernas y esas piernas le dan una ventaja sobre un ser, digamos, sobre un atleta que pudiera tener sus extremidades completas. Entonces hay una superación de ese cuerpo a partir de la falta y hay digamos, ¿cómo lo diríamos? Como una superpotencia sobre ese cuerpo. Entonces, de ese tipo de cuerpos también nos interesaría pues, hablar. Yo dejo ahí, seguramente hay otras cosas que voy a estar diciendo más adelante. Espero que en este diálogo, tanto Carlos como yo y Juan Carlos, podamos seguir. Junto a mis 23 años de docente, he sido 24 años psicoanalista y he atendido pacientes todo este tiempo. Digamos, lo que funda mi experiencia clínica es la psicosis. Y del tiempo que he atendido pacientes, he estado en relación con la institución, con convenios con bienestar familiar, ¿sí? Y en este marco, digamos, en este espacio, digamos, me he encontrado con dos tipos de Estado. El Estado-Nación en desmonte, digamos, por las propuestas del 91, en la Constitución del 91, y las transformaciones de ese Estado por los neoliberales en la Ley 100. Antes de la Ley 100, digamos, no se hablaba de la discapacidad, sino se hablaba de otra semiología. Por ejemplo, cuando se habla de el caso del retraso mental, en ese momento, había un tipo de tratamiento con esos pacientes. Ahora se habla de personas en situación de discapacidad cognitiva y aparentemente cambió la semiología, pero el tratamiento es el mismo. Es decir, que si hablamos de la discapacidad, amerita, digamos, hacer una crítica a esta noción. Porque discapacidad, digamos, yo tengo la costumbre de apelar a la etimología, pero no la etimología como una palabra suelta. Heidegger nos enseña a plantear que un significante de una época hay que entenderlo en el pensamiento de la época. Por tanto, digamos, cuando uno desglosa la palabra discapacidad, el prefijo dis qué pena. Cuando se habla de discapacidad, supliendo el prefijo incapacidad o otros prefijos, digamos que son... Sí, bueno. Me llama la atención porque estamos en la época de los prefijos. Se habla de posmodernidad, se habla de posconflicto, se habla posverdad. Y yo desconfío cuando el concepto no se profundiza o no se amplía en sus últimos límites, digamos. Como el de posconflicto. Se habla de posconflicto y el conflicto está exacerbado y no hemos pasado ningún pos, ¿sí? Y sin embargo hay políticas de venta del mercado de la paz y el conflicto. Y hay un mercadillo de profesionales que están alrededor de la paz y precisamente aún en el mercado de la paz y el post-conflicto, pero el post no dice, sino es un eufemismo que tapa precisamente un estado en crisis. Cuando decimos discapacidad, también me llama la atención, repito, porque el prefijo dis, digamos, alude a la imposibilidad, la dificultad, el mal, el desagrado, en términos griegos. Pero los griegos, en el siglo V antes de nuestra era, en la época clásica, el cuerpo no está suelto, o sea, el cuerpo dialécticamente existe con la psijí. Digamos, cuando habla de psijí, soma, nos estamos refiriendo, digamos, a una relación dialéctica del alma, digamos, y el cuerpo, pero no hay una decisión. O sea, el cuerpo no está separado del espíritu, sino el espíritu preña el cuerpo y el cuerpo lo que
el cuerpo muestra es lo que muestra el espíritu, eso lo encontramos en las oraciones de Platón. Pero incluso con los sabios, con los presocráticos, uno ve precisamente que no hay una separación de cuerpo-mente, como lo haría el cristianismo y lo que haría la modernidad. Es decir, que el carácter de cuerpo, el asunto del cuerpo en los griegos es un cuerpo que dice, que habla, en tanto que hay una palabra que dice. O sea, la escritura no determina, sino la palabra que dice y nombra. Y a su vez, el cuerpo no está suelto de la polis, sino el cuerpo hace polis. Vemos el trabajo de Richard Sennett con respecto a carne y piedra, donde el hombre griego, al acudir a tratar lo insoportable del dolor, el patos, crea la ciudad, digamos, ¿sí? Y en la ciudad, digamos, trata de dar espacio al cuerpo, y no solo el cuerpo, a la imagen del cuerpo, porque la Acrópolis es espaciada, también da cuenta de espacios que permiten la escucha. En Nix, en la Acrópolis, hay espacios auditorios que escuchan lo que se dice. Pero infortunadamente, digamos, lo que los griegos intentan escuchar, ver, se va disolviendo a medida que el mundo occidental pasa, digamos. Los romanos tapan y representan, digamos. Representan el sentido romano, no el sentido moderno. Entonces, cuando se habla de dis con Galeno, dis implicaría mostrar algo digamos, que no se puede entender, ¿sí? No que no funciona en el cuerpo, sino algo que el cuerpo tapa y no muestra, pero que se escapa en lo soportable. El dis, digamos, cuando se habla de disnea, cuando no se puede respirar, es algo que precisamente dificulta la respiración, disnea. Pero no es el cuerpo de la modernidad. Cuando David hace un paneo sobre el cuerpo, yo quisiera como acompasar esa exposición de David con la definición, porque el cuerpo, digamos en los griegos, es totalmente diferente al cuerpo de los cristianos, porque el cuerpo de los cristianos no es un cuerpo bello que muestra el espíritu del hombre griego, acompasado con la polis y acompasado con la aretí griega, que es el ideal griego que jalona el hombre griego hacia la polis, en tanto que el hombre es un soy politicón, es una vida política con el otro, preñada del bios, que es un principio vital, que no tiene nada que ver con el bios moderno, que es dialéctico con la tierra y dialéctico con los dioses, es decir, no está separado, o sea, no está roto, digamos, ¿sí? Y todo lo que sucede en Grecia tiene una relación dialéctica, de lucha contrarios, de lucha con la contradicción, de letos con el patos, etc. En el caso de Aquiles, por ejemplo, en el siglo IX, con Hesíodo, hay una suerte de contradicción entre el etos del deber ser de un hombre, un semidios, pero también de la ira, que es el patos, que lo acongoja, pero que él tiene que decir cuál lugar toma. No hay un ideal de hombre, sino hay que resolver la contradicción. Entonces el patos, digamos, es un enigma que hay que resolver. En el mundo cristiano, en el nacimiento del cristianismo post-Cristo, es decir, siglo I, siglo V con Constantino, digamos, en ese marco el cuerpo es un despojo, es pecaminoso y es menester que el espíritu se deshaga del despojo y se desplace al divino, lo cual plantea un tipo de salud que se va a desarrollar en la Edad Media, y que es lo que decía David con respecto a los fluidos. Es menester conservar el cuerpo, por tanto la higiene, que era típica en los romanos, acueductos antes de la aparición, antes del cristianismo. Los acueductos prácticamente son descuidados por los cristianos porque el cuerpo no importa, es un despojo. En consecuencia, la salud en la Edad Media, por ejemplo, el cuerpo no se baña, no se cuida, y termina, digamos, facilitando el lugar del germen y de la suciedad que causó la muerte del 50% de la población europea. Las imágenes, por ejemplo, que se muestran en la Edad Media, que se pueden mostrar, lo típico son los forúnculos, los chinches, las alergias, porque precisamente era un mundo lleno de piojos, chinches y pulgas. Y por tanto era habitual, digamos, era lo normal, digamos, del mundo medieval.
Por tanto, el cuerpo, digamos, padece, digamos, el designio de Dios de ese cuerpo pecaminoso y por tanto el espíritu debe emerger. Por eso lo que tenía el médico en la Edad Media de no tocar los cuerpos era precisamente es que ese cuerpo es imposible, ¿sí? No se puede tocar. Si uno revisa el texto de Siddhartha Mukherjee, que es un texto que se llama El emperador de todos los males, el cáncer, él data que en el 2700 antes de nuestra era hay intervenciones sobre el cuerpo por parte de los egipcios, hay mutilaciones de seno, tratamientos del cáncer mutilatorias, pero entonces el cuerpo no es imposible, el cuerpo se interviene en el cuerpo. En Galeno también se ve. Es en el cristianismo y antes de la modernidad donde el cuerpo es imposible, es un cuerpo divino, no se puede tocar. Por tanto, Leonardo da Vinci en el Renacimiento tiene que optar por la subversión de abrir los cuerpos para representarlos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de un cuerpo que no tiene que ver con ese hombre que se funda en la edad moderna, porque el hombre es una creación divina y por tanto está determinado por el pensamiento definido por la escolástica, que se define por la Biblia, la doctrina eclesiástica y los textos de Aristóteles. Hablo de eso en términos generales y rápidos porque no podemos definir el cuerpo desde la modernidad hacia atrás como si fuera el mismo cuerpo, es un cuerpo diferente. ¿Sí? Y por tanto, en las imágenes que hay, en lo que la modernidad lee, en lo que dejan las imágenes de la historia, digamos, la discapacidad no existe. ¿Sí? La discapacidad, digamos, lo que uno ve, por ejemplo, en estos hombres sin dentadura o estos hombres mutilados en la Edad Media, no está hablando de discapacidad, está hablando de la imposibilidad de ese cuerpo. Y el arte, digamos, el arte muestra una época y señala lo que no se puede tratar. ¿Sí? El arte de la modernidad no tampoco trata la discapacidad, lo que señala es la falta, lo insoportable de lo que la modernidad no quiere escuchar ni no quiere ver. ¿Sí? Por tanto, digamos, y hablamos con David con respecto a la crisis de la representación del cuerpo, pero en la medicina ha tomado el cuerpo como un cadáver viviente, ¿sí? Una anatomía sin historia. Por tanto, cuando la discapacidad aparece como concepto, como semiología, se nombran las taxonomías propias de la modernidad en un momento donde el sistema de salud no reconoce al sujeto, sino reconoce es un organismo que se adapta al medio y que tiene que funcionar ante una sociedad capitalista donde el hombre es una mercancía productiva. Es decir, no hay sujeto, no hay historia. Por tanto, yo sí pongo en tela de juicio la discapacidad. En latín, discapacidad también plantearía una suerte de separación de capere del coger a agarrar, pero no precisamente es amable, es un eufemismo que tapa algo insoportable que la moderna no quiere escuchar, así como cuando se habla de trabajadora sexual, que yo llamo la canallada moderna, donde las leyes colombianas se acogen a la canallada, donde se legisla precisamente con un eufemismo de trabajo sexual, ¿sí?, a la prostitución. Así como se habla de indigente, cuando se habla del habitante de calle, como si habitara, como si se respetara el espacio, protegiera la naturaleza en sí misma, sino el indigente en latín significa el que está desposeído. Y se opta por eufemismos para tapar lo insoportable de lo que la modernidad no quiere escuchar. Pero no quiere escuchar y tampoco la trata de la misma manera. Yo por eso hablaba de mi experiencia clínica, porque el chico que tiene retardo mental sigue tratando como una taxonomía o pedagógica o clínica, psiquiátrica, en términos de un referente de pensamiento, de intelectualidad o un pensamiento en la anatomía que funciona o no funciona. Por tanto, digamos, en el psicoanálisis, por ejemplo, nosotros no vemos la discapacidad. Si escuchamos a un sujeto que habla de su cuerpo y unas marcas del cuerpo y una emergencia en lo real de un organismo que está determinado por la historia del sujeto en su relación con el otro. Por eso nos encontramos con David. Nos encontramos con David porque el arte señala lo singular del cuerpo, lo que no se quiere escuchar, lo insoportable, pero lo señala para dar cuenta no solo de lo que acongoja o afecta al artista, sino lo señala lo que la época no quiere mostrar, representar, dar cuenta. Y en consecuencia lo singular, el artista lo trata con un objeto imposible también, pero en tres niveles, digamos. Un objeto en la perspectiva del bien, un objeto que las grandes empresas de la industria artística venden, el cuadro valorado o la obra de arte valorada y vendida como un objeto que cada vez se valoriza no por arte, sino porque el capitalismo fetichiza la mercancía.
una vía, que es lo que haría la propuesta de Duque con la ley de la economía naranja, que es eliminar radicalmente lo singular que emerge en el artista. Otra vía es el bien, el objeto como lo bello, que es la representación que hizo la estética kantiana hasta estos días, que es dar cuenta con un cuerpo bello, pero también horroroso, pero con una cobertura, una pantalla que le permite digerir a aquel que lo ve y que va al pie figurativo al último desarrollo que tiene el arte moderno. El arte contemporáneo, que no me gusta el adjetivo, pero hay que nombrarlo, plantea, digamos, un problema de la época que es la dificultad de representar ese cuerpo. Y lo que hace es lo que algunos llaman presentación del cuerpo, pero no es algo que se pueda dominar, que es lo sublime. Pero lo sublime en el sentido inefable, sino lo sublime en la perspectiva de Burke, que es lo insoportable, el horror y el terror, aquello que inquieta. Por tanto, digamos, en el recorrido del cuerpo en las épocas y el recorrido del cuerpo en el arte, nuestra discapacidad, porque la discapacidad está en relación a la capacidad como referente taxonómica, pero no como algo y como un trastorno de esa capacidad, así se disfrace con cualquier tipo de estos eufemismos semiológicos. Entonces, digamos, lo que podríamos hablar del cuerpo en el psicoanálisis es que el cuerpo, digamos, se constituye a partir del otro. Es decir, un niño, por ejemplo, nace con una particularidad que es el organismo, un organismo que es vulnerable en temas radicales porque este organismo está desprovisto de la capacidad de respuesta ante el otro. Soy más claro. El niño es prematuro biológicamente porque carece de la madurez del sistema piramidal. El sistema piramidal es la capacidad motora del sistema nervioso voluntario, es decir, el niño no tiene capacidad voluntaria de moverse. Y tiene un sistema extrapiramidal que le permite unos movimientos involuntarios como la respiración, el arco reflejo, lo que queda el arco reflejo, etcétera, lo cual que el niño está desprovisto de la capacidad de responder ante el otro. O sea, el niño puede ser un objeto de protección o un objeto de crueldad por parte del otro, se puede botar, se puede descuartizar, se puede amar o se puede proteger. Por tanto, digamos, la vulnerabilidad convoca a dos respuestas: la respuesta de la protección de la vulnerabilidad o la respuesta de la crueldad de un objeto vulnerable. ¿Sí? Es decir, la protección, digamos, es una resolución de la crueldad de un otro ante la vulnerabilidad. Pero eso no es característico de uno solo, sino es que la especie humana es vulnerable y por tanto, en tanto que no tiene sistema piramidal. ¿Sí? Entonces, si uno ve, digamos, la filogenia en términos de la aparición de la humanidad, el hombre, el homínido, en 2.5 millones de años, logró constituirse con hombre con herramientas, con un homínido con herramientas, por su vulnerabilidad de respuesta ante los felinos o los caninos. Es decir, no tiene garras ni dientes y su vulnerabilidad lo llevó a construir y a hacer mano de las herramientas. Por tanto, hablar de herramientas, hablar de imagen, es una ortopedia típica de la especie humana. La otra ortopedia es la ortopedia que el niño hace al anticipar una imagen ante la dificultad de moverse. ¿Me explico? O sea, hay dos vulnerabilidades. La de especie, que es la vulnerabilidad que lleva a que el homínido se transforme por el uso de la mano, por la exigida por las herramientas, de transformar un cuerpo cuadrimano, ¿sí? Independizar los miembros superiores y los inferiores, volverse bípedo, tener cierta destreza, equilibrio al ser bípedo, tener más dominio ante otros homínidos y aparte de eso, someter el olfato por la mirada. Está el elemento de la mirada como fundante de la especie humana. Hay otros componentes que no quiero plantear porque no es el tema, pero me demoraría mucho. Pero digamos, uno ubicaría la vulnerabilidad del homínido, pero que lo lleva a usar herramientas, lo cual permitiría transformar la naturaleza del homínido en algo que no es natural, que es la cultura. Es decir, la fundación de la cultura se constituye en el uso de herramientas por parte de los homínidos y la transformación del cerebro en la exigencia de las herramientas por el sistema de crecimiento planteado por Darwin. Planteo eso ¿por qué? Porque al plantear que la capacidad es la evolución del hombre por el desarrollo del telencéfalo, digamos, no es suficiente para explicar la discapacidad. ¿Sí? Por lo tanto, es menester entender que el hombre es vulnerable
en su especie y también vulnerable en su nacimiento. Lo más curioso es que el hombre como vulnerable se convierte en el ser más atroz y el ser más depredador, ¿sí?, sobre otras especies. O sea, la vulnerabilidad lo lleva a construir, ¿sí?, a un hombre, ¿sí?, que arrasa con la naturaleza. Entonces yo cierro paréntesis ahí y continúo con respecto a la aparición del cuerpo. Entonces el niño, digamos, al carecer del sistema piramidal, no tiene posibilidad de respuesta, por lo tanto no pide nada a la madre, al otro, está en estado de displacer y ese niño, al no tener capacidad de respuesta, simplemente se muere. Los animales responderían con el sistema nervioso, pero el niño no tiene capacidad motora, lo cual lleva a que la madre, en su lugar de madre, los lleva a responder lo que el niño no puede responder. Es decir, que el niño, digamos, es introducido en el ámbito de la historia, de la cultura, por la madre, a partir de la lectura que hace la madre del lenguaje, de ese organismo insuficiente de respuesta. Por tanto, la respuesta no lo hace el sistema nervioso, sino lo hace la madre. Es decir, la madre en su respuesta funda una relación que es un vínculo social y el niño se identifica al deseo de la madre, ¿sí?, y se ubica en ese deseo de la madre. Pero también, no solo eso, el niño, Ahí en eso, solamente para que no lo dejemos pasar, con relación a ahí cuando aparece en el niño el autista. Entonces, ¿qué pasa ahí? no, yo quiero hablar de autista después. Yo quiero plantear cómo aparece el cuerpo y yo puedo después hablar de cómo aparece el autista, ¿sí?, en ese orden, ¿listo? Porque la mención del autista también es problemática como la semiología, ¿sí? Y ahora te cedo en eso, ¿listo? Pero yo quiero plantear cómo aparece el cuerpo, ¿listo? Entonces, digamos, el niño, digamos, se encuentra en insuficiencia de hacer uso de ese organismo para poder responder. Pero la madre, digamos, nombra con significantes, con lenguaje, ese cuerpo, de quién es naricita, de quién es boquita, de quién es cuerpecito, y el niño se identifica a esas palabras, es decir, digamos, las marcas del lenguaje, las marcas del cuerpo son las marcas del lenguaje, ¿sí?, a partir del campo del otro, ¿sí? Y ese campo del otro también mira al niño, y a partir de esa mirada, el niño se identifica también esa mirada, es decir, hay un lugar que mira al otro. Un niño cuando cae, se golpea, no grita, no llora, pero voltea inmediatamente a su madre. Y la madre, te pegaste y el niño llora, ¿sí? Es como un circuito dialéctico de la mirada en tanto sentido, ¿sí? Es decir, que en lugar del otro hay una mirada que se ve al niño, su cuerpo, y también se habla ese cuerpo. Es decir, estamos hablando que en ese momento el niño se identifica a una imagen que viene del otro, ¿sí? Y el niño anticipa una unidad que no tiene. Y el niño, cuando se ve al espejo, se ve con júbilo y sonríe ante la imagen que reconoce en el otro. ¿Listo? Digamos que ahí aparece varias cosas. El yo, ¿sí?, una referencia de un cuerpo que no se mueve voluntariamente, pero que anticipa una imagen. Y el niño se referencia en ese yo en tanto cuerpo lleno de placer, en relación a otro. O sea, el cuerpo no puede concebirse sin el otro, ni el yo sin el otro. O sea, el cuerpo nace y el otro nace. El yo nace, el mundo nace. Y el yo y el otro. La mirada también funda ese cuerpo y también lo habla. En consecuencia, el campo del otro permite fundar dos cosas: el campo de la mirada y el campo del lenguaje, y marcar ese organismo con cuerpos significantes que constituyen la historia de ese organismo fundado como cuerpo con las marcas del lenguaje y del deseo del otro. Es decir, estamos hablando de dos constructos: el organismo y el cuerpo. El cuerpo como construcción psíquica, como salida expedita que tiene el niño para anticipar una imagen de un cuerpo que no domina, ¿sí? La medicina toma únicamente el organismo que se desarrolla, pero cuando uno en psicoanálisis, Freud se dio cuenta de eso con la histeria, porque la histeria puso en tela de juicio la neurología. Cuando pasa la histeria en los hospitales, los médicos intentan cotejar el síntoma, las cegueras, por ejemplo, conversivas, con lo que sabe la neurología, con el órgano que funciona. Y lo que hace la neurología dice: su pupila se dilata, su órgano funciona, usted es una mentirosa. Y lo que hace la neurología es mandar a las histéricas a un pabellón de mentirosas. Freud, digamos, no responde a eso. Freud es neurólogo, médico neurólogo. Y es lo que dice por qué la neurología no puede responder
a eso que sucede en un cuerpo sin causa neurológica. Entonces Freud, en el trasegar, se encuentra que ese cuerpo está determinado por unas trazas significantes en la historia del sujeto. O sea, el cuerpo tiene unas marcas del cuerpo, unas marcas que el cuerpo está hecho del lenguaje. La carne viva se convierte en cuerpo en el sentido en que está fundado psíquicamente a partir del otro. Por tanto, en la discusión que hay dos conceptos que riñen, porque la discapacidad toma la disfunción de un organismo que se adapta al medio y no escucha las marcas o el esquema corporal que tiene un sujeto, ¿sí? Y que es su propia historia. Ahora bien, posteriormente, pues la mamá separa al niño, introduce la ley, a los 4 años más o menos, y el niño se encuentra con que hay un otro que no es su cuerpo, sino un otro que pone límites. Y ese cuerpo no es el cuerpo de la imagen, sino un cuerpo ante el otro, un cuerpo que tiene límites y un cuerpo que se respeta en un marco de lo social, un marco de los límites, de las prohibiciones. Digamos que eso es el marco, el esquema corporal en términos normales. Pero cuando un niño nace, y el niño nace con problemas orgánicos o genéticos, la madre que, digamos, imagina un niño con sus fantasías, imagina un niño que se acompasa con lo que ya pudo ser, no fue. Cuando el niño aparece una emergencia del orden insoportable. Esta dimensión, digamos, la respuesta de la madre ante eso insoportable, ¿sí? Traza o habla el lenguaje, habla a partir del lenguaje un cuerpo particular o singular del niño que aparece o aparece el horror de lo insoportable que no se nombra. En la primera vía, digamos, la madre subjetiva al niño, ¿sí? Y lo nombra sujeto y lo conduce a la singularidad de su propia historia, a pesar de las marcas de lo real. El segundo, esa dimensión de lo insoportable, no nombra el cuerpo ni la historia, y eso marca una experiencia del niño con el resto de su cuerpo. De tal suerte que, al hablar de discapacidad, se hablaría de una taxonomía universal que no daría cuenta del esquema del cuerpo en términos singular de la experiencia del niño en su propia historia. Por tanto, la discapacidad es insuficiente para dar cuenta de lo singular del sujeto. Quiero aclarar qué es lo singular. Lo singular es una categoría kantiana que Kant tiene 3 categorías: lo universal, lo particular y lo singular. Lo universal es aquello que entra en el plano de lo común, digamos. Lo particular es un grupo, los algunos, que no entran en lo universal. Pero lo singular no tiene comparación, ¿sí? Es decir, es lo raro, lo no habitual, ¿sí? Lo que no se puede comparar. No se puede comparar con lo particular, ni se puede comparar con lo universal. La ciencia, para construir un saber sobre anatomía, construye una dimensión adaptativa de la anatomía en términos de las taxonomías de las especies. Pero cuando aparece lo singular, que no está en el marco, lo universal de la anatomía que funciona, se convierte en un trastorno o una disfunción de eso que es universal. Y lo introduce en el plano clínico como una patología. Pero en el plano de los humanos, la medicina no escucha al sujeto del cuerpo que tiene las trazas del orden de la disfunción, pero como experiencia del esquema corporal, ¿sí? El arte, junto al psicoanálisis, dan cuenta de eso, porque el psicoanálisis no escucha discapacidad, escucha un sujeto con una experiencia que nombra esas marcas del cuerpo que no funciona desde un esquema corporal que es propio de su historia. De tal suerte, un sujeto que logra resolver su carácter subjetivo a partir del aparato psíquico de esas marcas, simplemente es un sujeto, ¿sí? Se puede decir que supera los límites de su organismo, digamos. Pero un sujeto donde la madre respondió, no pudo responder al nombrar esa discapacidad en términos clínicos, ¿sí? Plantea un problema en ese sujeto que no puede nombrar eso que de su cuerpo no funciona. El tratamiento, el acercamiento de este chico es convocar a la escucha, ¿sí?, de su cuerpo en razón de experiencia de ese orden de lo real que no funciona, para poder construir una singularidad, no en el plano universal, sino en el plano de su propia experiencia, para construir sus salidas. Ahora bien, cuando hablamos de autismo, por ejemplo,
yo quería preguntar eso. El plano del autismo, por ejemplo, el autismo tiene como un espectro grande. Ahora se le agregó el síndrome de Asperger, que es la hipotonía radical de un cuerpo. Son cuerpos despojados de tonía, de tonos, y el niño se sienta, se escurre, digamos. Hasta el niño hiperactivo, que con movimientos repetitivos, estereotipados, que se golpea, pero que no parece no dolerse, digamos, pero no hace límite tampoco su cuerpo. Es decir, el niño se puede machucar y no llora, por ejemplo. Cuando Freud, por ejemplo, y Lacan, en su clínica, digamos, sobre todo Lacan, cuando hace la clínica de la psicosis, digamos, cuando se hace la clínica de la psicosis, aparece, digamos, varios fenómenos. El caso de la esquizofrenia, por ejemplo, el niño, recordemos esa imagen de que el niño cae, la mamá lo mira y grita, ¿te pegaste? Y el niño llora. Es cuando la mirada reconoce un sentido en ese cuerpo. Pero en la esquizofrenia, digamos, aparecería ese caída del cuerpo, el niño mira y la mamá no devuelve la mirada. Entonces aparece un cuerpo fantasmado y no aparece en el sentido de ese cuerpo. Y el niño, digamos, no construye una imagen total de su cuerpo. Recordemos que el cuerpo no domina el cuerpo, pero sí anticipa una imagen de un dominio de un cuerpo de unidad, el yo, la referencia. La esquizofrenia, por ejemplo, no tiene referencia universal y la representación del cuerpo es un cuerpo fragmentado, un cuerpo roto. Y su delirio, su alucinación, habla de un cuerpo roto, ¿sí? Digamos, invadido por cuchillos o invasión del otro en ese cuerpo. Pero no hay cuerpo comunidad. Nosotros tenemos un cuerpo comunidad. El niño cuando nace, cuando el niño logra una unidad, hace una bola con unos cedópodos, los ojos, pero cuando el niño va ganando, digamos, cuerpo, el niño representa el cuerpo, una bolita, un palito, dos palitos, las piernas y demás, ¿sí? Luego le ponen los ojitos y aparece toda una representación allí de su propio cuerpo. O sea, no hay que enseñarlo a dibujar, representa su cuerpo total ante el otro. El niño esquizofrénico no hace eso, el niño esquizofrénico dibuja no un cuerpo total, sino un cuerpo fragmentado. Es decir, que el cuerpo es un cuerpo fantasmado porque la mirada del otro no llegó, ni el sentido de ese cuerpo no llegó tampoco. En el caso de autismo es mucho más radical, porque la mamá no nombra ni siquiera el cuerpo. No logra descifrar eso que el niño expresa, no como lenguaje, sino ante esa dificultad la mamá no nombra. Hay diferentes causas, no quiero meterme con las causas, pero digamos, ni tampoco hablar de un señalamiento, un juicio, una culpabilidad, sino evidentemente hay unas condiciones particulares que generan que algo del orden de la psicosis, del autismo aparezca, ¿sí? Pero el psicoanálisis no habla de unos cuadros patológicos, sino habla de unas estructuras clínicas donde ni el sujeto va a construir una singularidad, o va a construir un cuerpo, o va a construir una manera de poder construir algo que de eso insoportable que emerge en los síntomas. Pero la idea no es hablar de psicoanálisis aquí, es hablar precisamente de conceptos que sirven para el arte. Por ejemplo, el concepto de representación es un concepto que es solo moderno y que implicaría una relación entre sujeto y objeto en tanto que el hombre se separa de las cosas. Y por tanto, si se habla de representación, se hablaría de un sujeto que piensa aquello que está al frente, exclusivamente la modernidad. El mundo medieval, el hombre no está separado de la naturaleza y lo que hace en el arte, en lo que se llamaría arte plástico, que no, en el momento no era arte plástico, era artesanía, digamos, era un arte casi mecánico, porque el arte liberal es otra cosa. Digamos, plantea la imagen con las semejanzas, es decir, cómo se parece el mundo que está con la palabra divina. La modernidad rompe ese esquema y el hombre tiene un gusto y define qué me afecta de ese cuadro uno por uno. Pero esa representación es insuficiente por la manera como la sociedad se desarrolla, porque la sociedad y la medicina no han nombrado el cuerpo y lo han descuartizado a tal punto que han matado la propia muerte. Es decir, los muertos
los moribundos son alejados de sus parientes por parte de los médicos y prácticamente matan la muerte en el sentido en que los moribundos mueren solos. Y no nombran la muerte. Les resulta insoportable la muerte a los médicos. Y hacen vivir permanentemente un organismo sin que implique la historia del cuerpo ni la historia del sujeto. Entonces, digamos, yo quisiera como anudar aquí, digamos, el arte no representa un cuerpo, sino señala la presencia de algo que no se nombra ni por la época, ni por la ciencia, ni por aquel que mira al sujeto, sino que el arte presenta lo insoportable en la esquicia, en la deformación, en la monstruosidad, no para mostrar el monstruo, sino para presentar aquello que el otro no quiere ver y lo evidencia. Por tanto, aquel que va a una obra, por ejemplo la obra de David Lozano, un artista que hay por ahí, que, ¿no presentaste tu video, sí? Bueno. Entonces, digamos, lo que hace el artista es convocar, no un objeto que se mira, sino convocar que el espectador es un sujeto parte de la obra. Y por tanto, hace emerger en el artista hace emerger en el sujeto que mira la obra lo insoportable del que mira. El caso de la angustia, el caso del asco, el caso del pudor. Y lo insoportable que el artista señala, construye, deshace, marca huella en su obra, porque no hay ningún objeto terminado, la obra del artista son huellas que deja en su historia, tratando de resolver algo que no sé qué afecta al artista, pero él logra moldearlo, lo coge materias, lo presenta, pero siempre es más insuficiente para aquello que asalta al artista. En el psicoanálisis, el sujeto que va a consulta no es mirado, habla, rodea con la palabra, eso es insoportable, y a partir de lo insoportable, ve en su historia esos significantes que nombran eso insoportable y logra construir un relato que le permite vivir una vida pesimista con tranquilidad. ¿Sí? No hay un proyecto de felicidad, de un cuerpo de la autoestima, de los afectos, de la felicidad, de la realización satisfactoria del consumo o de la adaptación, sino marca que esa falta que tiene no se tapa, sino esa falta permite construir un saber que permite trazar su vida a partir de la tranquilidad, aquello que antes era insoportable y le permite vivirlo con tranquilidad. ¿Sí? Construyendo saber, no tapando con objetos, con ortopedias, esa falta. Por tanto, la discapacidad lo que nombra es... Sí, por eso. La discapacidad lo que se haría es simplemente tapar lo insoportable ante la mirada del médico y lo insoportable de aquel que se encuentra con eso, ¿sí? Que le resulta algo y lo espanta. No lo nombra, la madre no nombra aquella malformación de un niño que tenga, digamos, que parezca las trazas de un síndrome de Down. La mamá, la madre no nombra eso, no nombra lo insoportable del terror que le generó, algo que rompió esa imagen que ella imaginaba. Pero hay madres que nombran al niño, ¿sí? Junto a esa marca, la nombra, y al nombrarla, nombra lo singular de cada sujeto. ¿Sí? Por eso la discapacidad como taxonomía universal es incapaz de nombrar lo singular del cuerpo y lo singular del esquema corporal, porque el cuerpo es una cuestión psíquica que narraría las significantes, las marcas de la historia del sujeto y la experiencia con esa anomalía que es el médico, pero es que es parte de su cuerpo y es parte de su experiencia. Yo quisiera señalar, bueno, son las 7:30 y quisiéramos de todos modos darle la palabra al público, David. No sé si podemos tomarnos. Sí, 7:30. Si podemos ver el video, pero quisiera dejar planteado eso. Aquí también algo como anotado para que si podemos discutirlo luego y se enuncia como una paradoja que las definiciones desde los estudios de la discapacidad, cuando se define la discapacidad se habla de no tanto la condición propia de lo singular de un sujeto, sino como de cómo es su interacción con un entorno y de si ese entorno le permite acceder al disfrute de sus derechos, digamos, ¿no? Entonces, esa singularidad que señala el arte también plantea un debate con esa definición, ¿no? Me parece a mí. Bueno, pero entonces,
Mire, yo quiero señalar, sí, yo quiero señalar, por ejemplo, lo problemático de un sistema de salud como fundado por la Ley 100. ¿Por qué? ¿Por qué la Ley 100? Hace 2 días leí un informe sobre lo que decía Álvaro Uribe sobre protección de parques naturales. Él decía que era un problema de que la protección de parques naturales le pusiera límites a los empresarios. Y por tanto había que seguir la ley del presidente Duque de facilitar de todo para que fomentar el ecoturismo y esas cosas. Es decir, la naturaleza no es para la humanidad, sino para objeto de explotación para el consumo hasta la muerte, es decir, la desaparición total de la naturaleza. ¿Por qué digo eso? Porque la ley 100, propuesta de Uribe, que es un sistema de salud, implicaría un concepto de hombre y un concepto de sociedad. La ley 100 tiene como hombre un organismo que se adapta al medio, no tiene un constructo, un sujeto que piense y razona. Ahora bien, la discapacidad aparece en el marco del desarrollo de la ley 100, en un sistema donde no se escucha al sujeto, sino se le mira como un organismo y aparte de eso se introduce como un cuerpo que produce capital en 14 minutos. Al menos que la atención sea especializada y eso demanda mucho dinero para pagar. Por tanto, un sistema de salud que no escucha al sujeto y no le interesa escuchar al sujeto, no le interesa disponer un tiempo para escucharlo, sino para mirar en él capital y en él un organismo que se adapta al medio, la discapacidad no resulta. Porque la discapacidad debe tener un Estado que garantice, uno, el sujeto de derechos en tanto que piense y razone y hace uso del propio entendimiento, inclusive los inimputables, pero también la singularidad del sujeto que habla de su cuerpo doliente, pero que lo habla. Un sistema, un Estado que plantee la salud desde un esquema del organismo, ¿sí?, dificulta la posibilidad de atención con chicos, ¿sí?, que tengan un problema de movimiento, qué sé yo. ¿Sí? Por tanto, yo quiero llamar la atención sobre eso. Un Estado que plantee que el territorio no es para usufructar, para que los ciudadanos lo usufructúen, sino que el Estado define que el paisaje es un objeto de mercado, ¿sí?, está en relación. O sea, yo quiero llamar a un concepto, no es un concepto tiene que ver con un tipo de Estado, un tipo de nación, un tipo de hombre y un tipo de sociedad. Por tanto, es una convocatoria también a los políticos, porque el político no es el que legisla, porque con la legislación son capaces de destrozar la legislación, como pasó ahora con lo de Santos y esas cosas. La legislación sirve para destrozar la legislación, no para garantizar el bien colectivo, ni tampoco los derechos del bien colectivo. Por tanto, hablar de la discapacidad y sus derechos está en riesgo en un país como este. Yo quiero subrayar eso, porque hay un acompasamiento en las universidades, los conceptos de las universidades, de las facultades de ciencias de la salud, las facultades de psicología, de nombrar un sujeto que habla en su singularidad. Pues ya para cerrar, pero más bien también para darles a ustedes la palabra, si tienen preguntas que nos ayuden también a nosotros a hacer ese cierre y a concretar. La imagen que están viendo es de un artista y a ver si con eso también ayudamos como a cerrar. Se llama Regina José Galindo, es un performance que ella hace. No traje el performance por una razón, precisamente porque esta imagen me parece que es una imagen paradigmática que se instala allí, es una imagen que se ve enigmática o se siente, precisamente la postura, el color. Entonces leamos la imagen, es la invitación a que leamos la imagen y entonces ya les cuento sobre la imagen. Es una mujer indefensa de la vulnerabilidad, por eso la puse allí, su vulnerabilidad, y está a expensas, que es un poco lo que ha estado hablando Juan Carlos hoy con relación al cuerpo. Es un cuerpo que está a expensas, es artista, es performera, entonces ya eso le da ya esa vulnerabilidad empieza a leerse de otra manera, empieza, digamos, cuando está hablando el artista, digamos, y habla en su propio cuerpo, porque es
cuando se introduce el cuerpo del artista y se vuelve pantalla, hay una noción ya no hay representación, ella no está representando nada, es ella misma en su propia historia que está puesta allí en un espacio y que está a expensas, que es vulnerable, o sea, lo que está connotando y denotando es su propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad de la mujer, que es básicamente el trabajo de ella, las problemáticas que ella toma. Para contarles un poco sobre el performance, esto ocurrió en Río de Janeiro, en la 9ª Bienal de Performance que organiza el Instituto Hemisférico de Performance con, en este caso creo que era con la Universidad de Río de Janeiro precisamente. Entonces, esta chica se coloca allí en espacio público además, se coloca acurrucada así como lo están viendo, realmente el performance es eso, ella se coloca allí. Pero se unta de una grasa negra que le da una cierta cobertura. No solamente o sea, podría ser, como lo hablábamos con Juan Carlos analizando la imagen, podría ser carne para hacer de ella lo que el otro quisiera. Por eso hablo de que está vulnerable y a expensas. Pero digamos que el hecho de que haya una cobertura, una membrana sobre el cuerpo, la blinda, le da otro carácter. El performance ya está allí, aparece un tiempo larguito puesta en esta postura, pero ella había acordado con 3 personas, 3 muchachos, amigos de ella en la noche anterior, que cada uno de ellos, bueno, quiero también anotar que ella viene de ser activista en Guatemala, donde la mujer perdió y sigue perdiendo pues todos los derechos y su cuerpo básicamente se constituye como digamos, un dispositivo precisamente de denuncia sobre el lugar de la mujer en Guatemala y la violencia sobre los cuerpos de la mujer. Bueno, vuelvo. Ella acuerda con tres amigos de ella la noche anterior que ellos irrumpen en algún momento en el performance y completan, digamos, la acción. Los invita a que tomen mucha agua, que se purguen durante el día, que tomen mucha agua, y ellos debían pasar al frente y sobre ella y orinar encima de ella. Ese era básicamente el performance. ¿Qué? Y el asunto es que llega el primer performero, porque también es performero, orina sobre ella, luego el segundo, pero debía pasar un tercer performero, pero alguien del público que no era un hombre, sino una mujer, una egresada de aquí, se conmisera de la situación y decide ser parte del performance de manera espontánea. Entonces la chica se baja el panty y orina sobre Regina José Galindo, sin que ella sepa, o sea, eso no estaba programado dentro del performance. Entonces hay una noción de cruce de la realidad, por eso estábamos hablando sobre la representación en el arte está agotada. Digamos que hay una serie enuncié una serie de momentos a partir de las imágenes con relación a cómo el arte se ha ocupado de la representación, se ha ocupado de esas marcas, ¿sí? De esas marcas sobre el cuerpo, se ha ocupado de lo singular, pero parece que no llega digamos, hay un agotamiento, un cansancio del arte en ese sentido de la representación. Este trabajo de este performance está del otro lado, del lado de la presentación del cuerpo, donde el cuerpo está a expensas allí, es vulnerable precisamente en su vulnerabilidad, es vulnerable en su vulnerabilidad, y el hecho de lo que hace esta chica Sitsi al orinar sobre el propio cuerpo es hacer otro señalamiento de la realidad sobre digamos, sobre ese acontecer de ese cuerpo que es vulnerable. Entonces
doblemente vulnerado ese cuerpo. Es vulnerado en la manera como es mancillado por el orín del hombre, pero también, y obviamente que hay unas figuras de poder allí, la cual ella enuncia, pero también en la manera en que en esa conmiseración que hace Sitsi sobre ese cuerpo, hay una especie de reiteración de la misma acción sobre el cuerpo. Y creo que muy difícilmente se podría representar en una pintura, ahí está en una fotografía, y la fotografía, por eso dejé que fuera la fotografía y no fuera el video, porque la fotografía en sí mismo dice cosas, pero no dice nada más y no dice lo profundo del sujeto, sino dice, señala algunas cosas, y creo que el arte se queda con ciertos, digamos, cuando representa se queda con ciertos gestos, con ciertas manifestaciones, sí del sujeto, con ciertas marcas del sujeto, pero tal vez Juan Carlos seguramente ahorita me va a decir, no, es que el problema no es de que la representación esté en crisis, porque inicialmente yo asumía que la representación estaba en crisis, y en las conversaciones que hemos tenido los tres, hablábamos que no es la representación en sí la que está en crisis, la representación está agotada, lo que está en crisis es la sociedad, que es lo que venía hablando Juan Carlos, y especialmente en esto último que decía. Un minuto nomás. El arte señala, o sea, el arte llega a ese punto porque la sociedad en el mundo capitalista y en la ciencia, a partir de los campos de concentración, los cuerpos son tratados como objetos. Pero no solo eso, ha tenido efectos en las sociedades capitalistas como el descuartizamiento, la venta de objetos, el sistema de salud, por ejemplo, el cálculo de la LICEN, por ejemplo, es atender 14 minutos de los pacientes, no pasate 14 minutos, hay un cálculo de capital. Es decir, que el cuerpo perdió la calidad de cobertura que permite guarecer la unidad en una sociedad, digamos, el cuerpo social, digamos. Cuando dice la unidad de la vulnerabilidad, es que en el arte hay una pequeña membrana, un dispositivo que permite que ese cuerpo no sea utilizado por los espectadores. ¿Sí? Lo que tú dices. Pero en el arte, hoy por hoy, aparecen fenómenos de desmembramiento, despellejamiento y desvisceraciones. Es decir, cuando un artista se quita pedazos de cuerpo. Pero no es problema del arte, eso es el problema de la sociedad, y el arte señala eso que es una dimensión cruel e insoportable, donde no hay ausencia de cuerpo. Bueno, pues entonces les damos la palabra si hay preguntas. Mientras voy a proyectar el pedacito del video en fragmento. Listo. Entonces, si hay preguntas. Primero, gracias por la muy interesante presentación. Segundo, digamos,
hablando, digamos, de algo contemporáneo, hoy en día, incluso las personas que padecen alguna situación particular, hablan de que el concepto de discapacidad es negativo y que no quieren que se use. Y llaman a que todos utilicemos el tema de funcionamiento humano, incluso la OMS es, digamos, como la terminología que utiliza. En ese sentido, digamos, el comentario venía a digamos, reiterar un poco lo que ustedes han planteado, en el sentido de que es una mirada muy occidental, muy mercantilizada, muy neoliberal del tema, y que pues eso ratifica, digamos, de alguna manera lo que ustedes nos han expresado. Y pues muy interesante, digamos, la asociación entre esa mirada que busca resaltar esa singularidad en el arte. ¿Tú tenías la pregunta? La pregunta va hacia si actualmente hay una división entre el pensamiento de un cuerpo como solo corporal y hacia la mente, y si hay una diferencia de cómo tratamos desde la capacidad, ese problema como discapacidad mental o discapacidad corporal. Entonces, ¿cuál es como el enfoque que se ve actualmente? Voy a tratar de ser breve. A mí se me dificulta un poco. Porque es que yo, digamos, yo no doy por obvio conceptos, yo trato de aclararlos para soportar conceptos, para hacerme entender, ¿sí? Porque yo también soy docente. Bueno, en el relato de David y en el mío, hablamos de el cuerpo de los griegos, que no es un cuerpo separado de la mente, ¿sí? Sino es dialéctico. El cristianismo lo que hace es introducir una oposición entre cuerpo y mente, y cuerpo y alma. Recordemos que alma en latín sería anima, en griego la psiqui. En la modernidad, digamos, a pesar de la separación con la Edad Media, porque el res extensa y el res cogitans cartesiano plantearía el res cogitans, una causa pensante sin dimensión, y un res extensa con 3 dimensiones. Eso lo plantean las metafísicas cartesianas, las meditaciones metafísicas. Y hablaría de un cuerpo, una mente que domina el cuerpo, ¿sí? Entonces mantiene la oposición que tienen los cristianos. Con Marx y con Freud, entre otros, se plantea, sobre todo va a hablar de Freud, se plantea que el cuerpo es lo psíquico. O sea, porque la histeria, por fortuna las mujeres nombraron eso, después se supo que la histeria no es solo de mujeres, pero las mujeres pusieron en cuestión a la ciencia con la histeria. Y digamos, al cuestionar la anatomía, la neurología como una especie de separación, digamos, y dicen, este cuerpo que tengo, o sea, en general, este cuerpo está historizado. Y lo psíquico nombra ese cuerpo, es decir, el organismo, el cuerpo no es un organismo, sino lo psíquico, el otro, transformó ese organismo en el cuerpo. ¿Sí? De hecho, San Juan, primer capítulo, primer versículo, dice que la carne se hizo verbo. ¿Sí? La verbo se hizo carne. Es decir, que no hay una palabra separada, sino la palabra, la madre, nombra la carne viva del niño y lo nombra cuerpo. Y ese niño, ese organismo está afectado por el lenguaje, ¿sí? Y él accede de los placeres y del dolor. Por tanto, si hablamos de un cuerpo, estamos hablando de un cuerpo historizado y las marcas están en el cuerpo. El discurso médico, por ejemplo, hegemónico, positivista, estadounidense, pragmático, de la ley 100, en expansión global, lo nombro así porque la globalización no es globalización de la cultura, es globalización del capital, hay 3 globalizaciones, globaliza un organismo que se adapta al medio, donde el cuerpo es un organismo que se adapta al medio. De hecho, el concepto de autoestima viene de la fisiología, que es un proceso de homeostasis, de adaptación. El discurso hegemónico sí separa el cuerpo y la mente la escribe en un sistema nervioso o en el plano genético. Por tanto, cuando aparecen señas de lo psíquico, señalados por el arte o señalados por el psicoanálisis, por ejemplo, no lo acepta. Por eso yo señalo la ley 100. Si yo voy con una depresión a un médico, digo, tengo
tengo tristeza, no sé cuál es la causa, yo lloro en la tarde, ¿sí? Es como más o menos lo que paría un depresivo. Y va al médico, el médico dice, sí, es una depresión, pero la depresión no es una depresión causada por la historia del sujeto, sino una depresión del sistema nervioso, es decir, que no tiene respuesta rápida, ¿sí? Y que la mielina los axones tienen que ser revertidos con la mielina. Es decir, la depresión se interpreta desde el sistema nervioso. ¿Vamos? Por tanto, digamos, el discurso hegemónico plantea una división y elimina el concepto de sujeto, de razón, de conciencia, y la define como la autoestima, que la autoestima es un concepto que viene en la fisiología, que es la homeostasis. Por tanto, llamo la atención porque las universidades se expulsa, por ejemplo, campos, por ejemplo, como el psicoanálisis. Aquí en la universidad hay departamento de psicología y escuela de psicoanálisis, pero no está escrito en la parte de psicología. En la Universidad de Antioquia también hay 2 departamentos, de psicoanálisis y psicología. Y la universidad le ha quitado presupuesto. Marcos Palacios en el 2004 llegó aquí, quitó presupuesto al departamento de psicoanálisis, porque no es productivo para el capital. Y por tanto el cuerpo del capital es un cuerpo que genera capital, es una mercancía productiva. Decía Lenin, somos cadáveres vivientes. No hay historia. Marx plantea que el cuerpo del obrero es historizado. La huella de la mercancía del hombre es el cuerpo del hombre no es fuerza, es historia, relación social, ¿sí? Son sentimientos, ¿sí? Se lee muchas veces mal a Marx y plantea que el cuerpo está historizado y está determinado por la historia de la humanidad. El positivismo no, y de hecho ha cubierto el sistema educativo. En el plano universitario, las facultades de arte, la facultad de salud, por ejemplo, están enseñando a los estudiantes que la salud es una mercancía. De hecho, las leyes que se establecen desde Santos hasta acá es que quienes tienen el encargo, la especialización de la medicina son los hospitales, y los hospitales que en este momento están fuertes económicamente son los de las multinacionales como Colsanitas, pero a la universidad le quitaron el hospital. Una universidad que piense en lo público, una universidad que piense en la historia, los programas del Ministerio de Educación, de Salud, ¿sí? Están limpiando el concepto de cuerpo en términos de la historia. Programas, por ejemplo, en Francia, en Argentina, son sensibles a esto. En estos países no. De hecho, nosotros somos un modelo para mostrar en términos de la salud, que es fatal, en un país que descuartizan personas vivas. Buenas tardes, noches, creo que ya. Pero pues agradecerles por el espacio, creo que ha aclarado, me ha permitido ahondar más en el tema del arte, del cuerpo. Creo que el discurso no se aleja tanto de lo que sucede con el sexismo, con las situaciones de género, e inclusive también con lo que pasa con el racismo, ¿no? Pero hay temas coyunturales, porque igual la discapacidad, así se hable, la interpretación que vemos en el arte son perspectivas desde el mismo artista. También ahondar desde la perspectiva de la discapacidad, cómo vivencia ese cuerpo, cómo refleja ese cuerpo, porque no son privados del arte tampoco. Esa es una visión también interesante. Me cuestiona también todo el tema político y todo el tema social que conlleva eso, porque son voces calladas y voces ocultas, porque digamos en los temas de género, el activismo feminista responde a esa igualdad, a esa diferencia, no a esa diferencia, sino responde a que los sexos, hay unas relaciones de poder ahí. El racismo también tiene su activismo, pero la voz de los, entre comillas, discapacitados, ¿quién habla? ¿Sí? ¿Quién habla ante el Estado? ¿Quién habla ante la sociedad, ante la cultura? Y ante cómo dialogan, cómo se comunican. Creo que es como la inquietud que me surge, y de nuevo pues agradecerles porque es muy interesante. Gracias. Yo creo que con su intervención hay una cosa importante que fue una pregunta que hice al inicio, fue la primera que hice. ¿Cuándo y cuál cuerpo del discapacitado? Y un poco, digo que quedamos en deuda porque nos faltó sentar aquí a un discapacitado, ¿cierto? Habría que ver qué tipo de discapacidad, pero haber sentado aquí alguno. Pero estábamos hablando con Juan Carlos ayer y me decía Juan Carlos, y bueno, ¿y
¿qué siente o qué pasa más bien cuando un discapacitado, por ejemplo, que no tiene brazos, pinta con los pies? ¿Hay arte? Y entonces es un poco, usted acaba de dar también la respuesta. ¿Cuál es el tipo de arte y si, digamos, en ese caso, cuando pregunta Juan Carlos si hay arte, es que el problema no es del discapacitado. El discapacitado puede hacer arte, sí, pero que pinte con los pies no significa que haga arte. Entonces, es otra cosa. O sea, el arte está más allá de tener la capacidad, o sea, física, ¿cierto? Ahí está de otro lado. Y digamos que en ese caso uno diría, bueno, se está convocando al sujeto, pero necesita otro tipo de cosas. Es un sistema mucho más complejo. Pero sí, la pregunta me parece que viene al lugar, ¿qué tipo de arte? Y entonces habría que preguntarle a un discapacitado que sea artista, ¿cierto? Porque son dos cosas, son dos situaciones, ¿cierto? No todos los días somos artistas, no todos los días hacemos arte, sino cuándo es que hacemos arte. O sea, yo puedo ser artista, decirme que soy artista, pero no hago arte todos los días. Lo hago cuando entro en situación de hacer arte. Digamos esto de decir qué tipo de arte, yo creo que de todas maneras la pregunta por el arte es menester ubicarla en lo que plantea la modernidad, ¿sí? Porque, digamos, hay una dimensión de artes que se ubica con las escuelas, en la educación, pero realmente hay que pensar el arte con los artistas, como decía ahora David. Hemos discutido en diferentes momentos que el arte se puede definir como, en términos etimológicos, con la técnica, perdón, con la técnica, pero no traducido como técnica. En los griegos significa sacar del oculto. Y sacar del oculto sabiendo cómo sacarlo. No se sabe qué sacar, pero el artista sabe utilizar las materias, pero sabe qué saca. Por tanto, el arte se puede definir como sacar del oculto. Sin adjetivos. Arte contemporáneo, arte moderno. Fundamentalmente, el artista moldea materia para moldear algo que él no sabe. Hay otras maneras de sacar del oculto, ¿sí? Es de qué manera nombro lo insoportable a partir de lo traumático, ¿sí? Cuando uno pone en disposición la palabra y la escucha en personas que han vivido experiencias insoportables que son traumáticas. Es menester, en consecuencia, bordear lo traumático y de qué manera cada sujeto experiencia eso traumático y cómo lo nombra. El nombrar implica también moldear eso insoportable y le da curso y nombra aquello que afecta a ese sujeto. Pero es caso por caso. Va un ejemplo. Nosotros en la psicosis, por ejemplo, yo tenía una paciente con esquizofrenia hace unos 10 años. Llegó no se podía mover, tenía 40 años, se le encarnó la psicosis cuando tenía 39 años y la hermana la lleva al consultorio porque decía que no quería llevarla al psiquiatra. Y entonces, digamos, esta mujer está invadida por alucinaciones, ¿sí? Era llevada por su hermana. En el psicoanálisis, por ejemplo, Freud plantea una cosa interesantísima. Dice, el delirio es un intento de curación. La psiquiatría ve en el delirio un síntoma que hay que eliminar. Entonces, digamos, nosotros los analistas, cuando escuchamos la psicosis, la alucinación, somos secretarias del psicótico, la manera como construye un delirio y bordea lo insoportable de la alucinación. A tal punto que cuando nosotros decimos metáfora delirante, el psicótico logra construir un relato ordenado de la ficción que le permite habitar con el otro, sin que aparezcan las alucinaciones. Entonces el sujeto logra construir con sus trazas una manera de habitar un mundo que le es insoportable, que es el delirio. Uno lo ve, por ejemplo, en John Nash, en la película esta de Mente Brillante. A pesar del tratamiento psiquiátrico allí, él construye un delirio a partir de un otro y dice, yo no les hago caso. No se trata de convencer que el sujeto no ve, sino de qué manera
es entender que el sujeto construye algo que le permite habitar sin angustia. Pero es caso por caso. No podemos hacer un tratamiento psiquiátrico, o en concreto de la psicosis, como la psiquiatría lo hace, con medicamentos universales, sino de qué manera cada sujeto construye unas trazas, pero construye una historia, una membrana que le permite vivir con el otro con tranquilidad. El arte lo permite, ¿sí? Pero el arte no es mágico. El psicoanálisis lo permite, pero tampoco es mágico. Logra vivir el pesimismo de la vida tranquilamente construyendo cosas. Sí, otro aspecto que ha pasado también es que con todas estas corrientes de reivindicación de los discursos, de los estudios de la discapacidad de los años 70, también ha habido movimientos de artistas que lo que tratan, con unas posturas muy políticas, que ante, digamos, una condición generalizada de poca visibilización de esta condición o de visibilizaciones negativas, tratan de reivindicar también desde el arte su voz, su propia voz, y hay movimientos, ¿no? Artistas que se han caracterizado de eso. Mandela Mavila en Sudáfrica, Millet Galan, Eugene Bakar como fotógrafo ciego, en fin, y movimientos como la transdiscapacidad que empiezan a hacer unas performances desde las condiciones propias de su condición particular. También han tratado eso, ¿no? De generar unas movidas sociales, unos movimientos de artistas chicanas también en México que tienen como, en Estados Unidos, que tienen como referente la figura de Frida Kahlo, por ejemplo, que tratan de dar un acento político de reivindicación también a la luz de todas estas ideas que se han movido desde de los estudios de discapacidad. Entonces ese es otro aspecto. Incluso en las conversaciones nosotros decíamos, cuando tratábamos de mirar por dónde se podía abordar esto, pues uno mira que el arte se ha usado como una terapia, el arte se ha usado de muchos modos, pero creo que el lugar que también es muy importante es eso, lo que digamos esta charla ha tratado de hacer es de señalar, de poner unos puntos de reflexión en lugares que son esenciales, en las categorías, porque sin esa mirada creo que cualquier paso que podamos hacer hacia una sociedad más inclusiva y justa, pues debe tener una mirada crítica también desde el arte, ¿no? Que ojalá pudiera articular otros discursos desde las otras disciplinas que usualmente son como las llamadas a tomar el tema, ¿no? La rehabilitación, la terapia, la medicina, los términos jurídicos, en fin, pero el arte tiene que estar allí siempre interrogando y siempre develando esos sistemas ocultos de esta realidad compleja que excluye y que también margina y que por ende necesitamos pues esas miradas críticas, ¿no?